Muy buenos días con todos y bienvenidos a esta iniciativa, a esta nueva sesión del curso de gestión de proyectos para emprendedores. Mi nombre es Ángeles Rocha Díaz y tengo el gusto de formar parte del equipo de Philosophical, que como ustedes conocen es una iniciativa filantrópica que busca impulsar la sostenibilidad de los microemprendimientos a través de un espacio libre construido para la difusión de conocimiento. Hoy somos más de 650 emprendedores de 9 países del continente americano, los que sumamos esfuerzos en la cimentación de esta iniciativa y quienes participamos activamente de esta plataforma. Como cada semana, expresamos nuestro profundo agradecimiento a nuestros socios estratégicos, a Singular, Guiarte, Vargas y Asociados, partners consultores, por su apoyo constante en la consolidación de este proceso. Además, agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por el soporte operativo que nos brinda a través de su Facultad de Administración de Empresas y al Instituto de Economía Popular y Solidaria por el apoyo en la difusión de este espacio. Y por supuesto a todo el equipo de Philosophical, en especial a Alejandro Galarza, coordinador general de la iniciativa, y a sus cofundadores, Carlos Jaramillo, Jaime Chávez y Pablo Vargas. Recuerden inscribirse en la propuesta completa del curso a través del link que consta en nuestro chat interno de Zoom. Seguirnos también en nuestras plataformas digitales de Facebook, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube, con el nombre de philosophical.ln. Así como unirse a nuestro chat en WhatsApp, por medio del cual remitimos nuestros boletines semanales en los cuales encontrarán la programación del curso y de las actividades propuestas para cada semana. El día de hoy hemos creado un espacio complementario al curso principal como antesala al módulo de gestión financiera, en el cual contaremos con la participación de dos destacadas conferencistas internacionales. Desde México y España nos acompañan Vanessa Ventimilla y Carmen López, brillantes profesionales con quienes abordaremos temas vinculados al financiamiento para MIPYMES y la importancia de impulsar o de evaluar las políticas públicas en el contexto actual. Durante la intervención de nuestras ponentes, ustedes podrán dejar sus preguntas o inquietudes en nuestro chat interno de Zoom. Al finalizar cada exposición, destinaremos un espacio de 5 minutos para que las preguntas puedan ser absueltas por nuestras conferencistas. Como siempre, es una tarea compleja resumir la trayectoria de nuestros invitados, no siendo esta la excepción. Les pido a ambas que enciendan sus cámaras. Mucho gusto y bienvenidas Vanessa y Carmen. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, a continuación daremos una breve recuento de la trayectoria profesional de Vanessa. Carmen, muchas gracias por tu participación. En un momento estaremos contigo. Vanessa es doctora en Ciencias Financieras, maestra en Finanzas y licenciada en Economía. Todos sus estudios cursados en el Tecnológico de Monterrey, en México. A lo largo de su trayectoria académica ha sido reconocida con becas de excelencia estudiantil. En el ámbito profesional se ha desempeñado como investigadora del Centro de Investigación en Economía y Negocios de México. Fue directora de la carrera de licenciatura en Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey y directora de Estudios Económicos del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC de México. Actualmente ostenta el cargo de Directora General de Asuntos Internacionales en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV de México, coordinando las estrategias de cooperación internacional con autoridades reguladoras y supervisoras homólogas de otros países, así como de organismos multilaterales. Es representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los grupos internacionales de trabajo. Cuenta con varias publicaciones arbitrales y ha escrito capítulos de libros tanto en México como en el extranjero.
Es además docente en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Anáhuac. Muchas gracias, Vanessa, por aceptar nuestra invitación. Nos sentimos gratamente complacidos de tenerte el día de hoy. Sabemos de tu alto perfil profesional y académico, por lo que estamos seguros de que el tema del cual nos hablarás complementará el aprendizaje que han adquirido nuestros participantes a lo largo de todas estas sesiones. Te invito entonces a encender tu cámara, tu micrófono y te cedo el espacio para que des inicio a tu presentación. Muchas gracias, Ángeles, por tan generosa presentación. Muchas gracias a todos. Para mí es un gusto y un honor poder estar esta mañana con ustedes compartiendo algunas reflexiones sobre el tema de financiamiento a MIPYMES y los retos y oportunidades que hemos estado revisando frente al COVID. Les agradezco mucho por la invitación y realmente pues, es un honor poder contribuir en esta iniciativa que felicito mucho. Vamos a ver un breve contexto general del entorno de financiamiento para las MIPYMES a nivel de América Latina y en algunos casos de Ecuador. ¿Cuáles son los apoyos financieros con los que pueden contar estas empresas? Pero también me permití poder interpretar algunos de los retos adicionales que nosotros observamos como parte del financiamiento que pueden enfrentar las pymes, como otros retos, por ejemplo, poder contar con un plan de contingencia y continuidad en el negocio, y eso cómo puede facilitar o ampliar los espacios financieros, la transformación digital y el replanteamiento del modelo de los negocios, así como redes de apoyo. Entonces, en primera instancia, sabemos que en América Latina las pymes constituyen un pilar fundamental para la economía. A pesar de su importancia social y económica, han tenido grandes dificultades para acceder al financiamiento, incluso antes de la pandemia del COVID. Constituyen una importante estructura productiva por su alta incidencia en el número de empresas que existen a nivel regional y en Ecuador, y también por la alta incidencia en la generación de empleo que pueden tener. A partir de eso, pues entendemos que la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas en sus ingresos. Estos ingresos representan dificultades para poder mantener tanto las actividades productivas como para cumplir con las obligaciones laborales y financieras que reclama este nuevo contexto. Y ante esto, pues, aunque esta crisis, como sabemos, afecta a todo el mundo y a todo nivel empresarial, pues siempre las vulnerabilidades y los retos son mucho más importantes para las MIPYMES. En este caso, por ejemplo, la CEPAL estima que la mayor afectación justamente va a estar en las microempresas y alrededor de 2.7 millones de empresas formales pueden llegar a cerrar en la región. Y esto, pues, por supuesto, trae consigo una pérdida en cuanto a la capacidad de generación de empleo y que, por lo tanto, pues, impacta en los ingresos que van a tener las MIPYMES y el peso en esta estructura productiva, pues, tendría también un impacto sobre el ingreso en los hogares a nivel internacional. A partir de ello, pues también debemos reconocer que los desafíos no son los mismos a nivel sector. El impacto va a ser muy diferente de acuerdo al sector en el que nos ubiquemos y por lo tanto también tendríamos que evaluar cuál es el modelo de negocio actual y cómo puede seguir o no vigente una vez pasada esta contingencia. Los sectores más fuertemente afectados, como sabemos, pueden ser el comercio, los hoteles, restaurantes y algunos que cuentan con microempresarios y pequeñas empresas, que serán estos los más afectados debido a las altas vulnerabilidades y la falta de capacidad de acceso al financiamiento también puede representar este reto mayor. Entonces, encontramos que las limitaciones de las empresas financieras y en las MIPYMES pueden estar enfocadas ya sea por una asimetría de información, por altos costos transaccionales, la falta de un gobierno corporativo, la ausencia de garantías colaterales, los estados financieros que no necesariamente representan la formalidad de los negocios, y eso amplía la brecha financiera para que las MIPYMES en la región presenten actualmente una brecha de oferta de financiamiento de cerca de 5 veces. Esto quiere decir que las empresas demandan una cantidad financiera superior a la que actualmente se encuentra en el nivel de oferta. Entonces, esta necesidad de financiamiento en la región
y estas brechas incluso se dan a nivel entre las MIPYMES. Si nosotros observamos, por ejemplo, la gráfica, aproximadamente el 22% de las microempresas encuentran limitaciones en el financiamiento versus el 31% de las pequeñas y medianas empresas. Y aquí también es importante reconocer que existe un factor adicional a considerar que corresponde a la dimensión de género. Aproximadamente un tercio de las empresas que son propiedades de mujeres tienen más limitaciones financieras en comparación, por ejemplo, con el 25% de aquellas empresas que son propiedades de los hombres. Y los requisitos colaterales son mucho más exigentes para este tipo de empresas que son lideradas por mujeres. Entonces, ante estos retos que enfrentamos a nivel regional y que no son exclusivos de esta pandemia, por supuesto, se han profundizado a raíz de que tengamos esta nueva contingencia que nos ha llevado al confinamiento, al cierre de actividades productivas, laborales e incluso al cierre de las relaciones en muchos casos. Estos desafíos ya se venían presentando antes de la contingencia y por eso es importante empezar a revisar cuáles pueden ser esas fuentes alternativas de financiamiento que pueden dar viabilidad y liquidez a las empresas. Y hay un sector muy importante que ha crecido. Sabemos que existen pocas fuentes alternativas de financiamiento. La más natural que puede existir es, por supuesto, el crédito bancario. También existe otra alternativa que corresponde al mercado de valores, que es como el inmediato sustituto, pero es importante también tener en cuenta que existen fuentes alternativas de financiamiento en el sector fintech, que es un sector que está teniendo mucho auge y que está creciendo de manera decidida a nivel global y también en América Latina. El mercado de capitales puede estar un poco restringido para el acceso al financiamiento de todas las MIPYMES y por eso es importante destacar las posibilidades que vienen de las empresas PYME, de las empresas fintech, perdón. El primer informe de evaluación que genera el BID, del Global Alternative Fintech Markets Benchmarking Report, señala que en conjunto existen un amplio crecimiento en las fuentes de financiamiento de este tipo de empresas y que por lo tanto pues va a permitir a las MIPYMES a salir adelante. Entre varios se encuentran el factoraje, el arrendamiento, el financiamiento colectivo, etcétera. Son algunas de las posibilidades en el mercado que pueden encontrar un financiamiento con respecto a las MIPYMES. Y es importante también entender en este contexto de financiamiento qué otros apoyos crediticios podemos encontrar en el entorno. Y estos apoyos ha sido una de las medidas mucho más fuertes que han tomado las diferentes jurisdicciones a nivel global. El 71% de las medidas están enfocadas en la región con respecto a la asignación de recursos por parte del Estado para poder generar créditos, fondos contingentes o bien garantías para poder tener el acceso a crédito. Y ahí podemos ver las experiencias de varios países y por supuesto también se encuentra la experiencia de Ecuador y cada vez este monto se está incrementando mucho más. En cuanto al apoyo al crédito, pues en el caso particular de la región, pues hemos encontrado que en casi todos los países se han anunciado estas líneas de créditos especiales para financiar el capital de trabajo de las empresas y en particular de las MIPYMES, de modo que puedan continuar con sus actividades y pagar sus nóminas. En muchos casos, estas medidas se han dirigido a los sectores más afectados, como lo son el turismo, o hacia otros sectores estratégicos como la industria alimentaria. Y las características de este crédito van desde condiciones que permiten un plazo para el financiamiento que sea accesible, tasas de interés reducidas, periodos de pago y de garantías que pueden ampliarse y, por supuesto, algunos ajustes muy particulares. Y además, dentro del contexto del financiamiento que pueden encontrarse en los apoyos gubernamentales, que no son siempre los mismos, por supuesto, dependiendo de cada país, también existen los apoyos que pueden presentar las diferentes organizaciones internacionales. Tenemos apoyos del Banco Mundial, del International Financial Corporation, de la Banca de Desarrollo de América Latina. Son algunos de los esfuerzos que reclaman el interés del empresariado para poder acceder a estos créditos. Muchos de ellos están sujetos a la participación del Estado para poder acceder a los mismos, pero en otros tantos, como por ejemplo tenemos el caso del BID Invest,
hemos observado que la organización y la disciplina que pueden generar los empresarios pueden darle este acceso al crédito de manera directa. Por ejemplo, en el caso cercano que tenemos aquí en México, hemos visto cómo las diferentes asociaciones gremiales han permitido que los grupos se organicen para poder acceder a estas fuentes de financiamiento. Y aquí un punto importante es que varias de estas fuentes están priorizando de manera sustantiva aquellas inversiones que puedan ir enfocadas hacia el desarrollo sostenible. En Ecuador en particular, realizando una investigación sobre los temas que se están viendo en este país, vemos que existen programas de financiamiento con un programa llamado Reactívate Ecuador. Esta línea, por lo investigado, hemos visto que ha tenido un impacto desde el 25 de mayo del 2020, a partir, por supuesto, derivado de esta pandemia, para apoyar a las MIPYMES principalmente afectadas por la contingencia. Es un fondo público amplio y pues que tiene diversas condiciones de acuerdo al tamaño del negocio. Y dentro de los programas de financiamiento a nivel global, también es importante, como lo mencionábamos hace un momento, que este desarrollo sostenible está teniendo un impacto en los fondos de inversiones y en los grandes capitales internacionales. Los objetivos del desarrollo sostenible son vistos como una oportunidad de negocio, no solo porque para las pymes representen un reto alcanzar la gestión más sostenible, sino porque esta oportunidad de negocio les puede abrir las puertas para que puedan acceder hacia nuevos mercados, lo que por ende pues podría llegar a conseguir mejores resultados económicos y así como mejor acceso al financiamiento. La sostenibilidad entendida como una armonía entre la sociedad, ambiente, economía y gobernanza es la mayor oportunidad económica de los últimos tiempos que pueden tener las empresas frente a este reto que representa una pandemia que va a cambiar lo que conocíamos previamente como una normalidad y lo que ahora llamamos como la nueva normalidad. Va a cambiar eso y pues tendríamos que preguntarnos hacia dónde queremos llevar esa nueva realidad. Se estima que las oportunidades financieras se pueden generar hasta 12 billones de dólares de aquí al 2030 con la propuesta de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y por eso más de 10,000 empresas se han sumado a iniciativas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay programas de seguimiento puntuales por parte de las Naciones Unidas para que las empresas se puedan incluir de manera decidida y sobre todo con respecto a los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que es la iniciativa privada. Entonces, estas son algunas de las fuentes de financiamiento que hemos observado que podrían llegar a tener un paliativo en cuanto a al financiamiento a las micros, pequeñas y medianas empresas. Y también aquí es importante reconocer qué otros retos vemos en el camino. No solamente la parte financiera en sí para el acceso es lo que muchas veces representa un desafío, sino los pasos previos para poder alcanzar ese financiamiento. Y por eso nos hemos permitido presentarles al menos 3 desafíos adicionales que observamos con respecto a cómo acceder mejor a fuentes de financiamiento. Y uno de ellos es poder contar con planes de contingencia y continuidad en el negocio. Los planes de contingencia, si bien es una práctica común en grandes empresas, debería ser una práctica generalizada para todo tipo de empresa y empresarios, porque nos permite tener una visión clara y objetiva con respecto a qué hacer frente a ciertas circunstancias como las que estamos viviendo ahora. Si bien es cierto, no nos esperábamos tener que pasar por esta crisis a nivel global, pues siempre es importante estar preparado para las crisis, con independencia de cuál fuera su fuente de origen, para que con esto podamos solventar, reducir los efectos negativos, mitigar el riesgo y por lo tanto pues buscar una nueva posibilidad de cómo darle continuidad y viabilidad al negocio. Los componentes de manera general que aquí les vamos a compartir son el análisis de impacto al negocio. Este análisis de impacto reclama identificar la urgencia de recuperación dependiendo de cuál sea la crisis que estemos enfrentando. El análisis de riesgos para poner de manifiesto cuáles son las debilidades que revisamos de manera actual. En cuanto a manejo de crisis, desarrollar y administrar planes de emergencia. La respuesta a la emergencia debe responderse de manera oportuna y eficaz.
La comunicación debe ser antes, durante y después de la crisis, y la recuperación de los desastres debe atender la capacidad para responder a la irrupción. Esta es una crisis disruptiva donde pues todos fuimos confinados y justamente contar con este tipo de planes pues nos permite tener un panorama sobre hacia dónde llevar nuestras iniciativas de negocios en circunstancias extremas. Otro de los elementos que nosotros hemos revisado como prioritarios para poder generar mayores oportunidades de negocio y acceso al financiamiento es la transformación digital. Y en la transformación digital, esto pareciera que fuera un extra para aumentar la productividad de las empresas y las ganancias, pero hoy realmente es un requisito para que las empresas puedan sobrevivir. Si bien la penetración en el Internet en dispositivos móviles ha aumentado durante los últimos años en América Latina, el uso de aplicaciones productivas aún está muy concentrado en un grupo de empresas de alto valor agregado, exportadoras y de sectores productivos con mucho más poder adquisitivo. Y la realidad es distinta de acuerdo a las pymes. Existe, por ejemplo, el caso de Chile, donde aunque el 90% de las pymes cuenta con conexión a Internet, su uso se limita al envío y recepción de correos electrónicos, mientras que solo el 40% tiene una página web y el 27% realiza comercio electrónico. Entonces, lo importante de la transformación digital es también para qué me va a servir, cómo lo podemos atender de manera eficiente para poder incidir de manera positiva en la productividad de las empresas. Y en el caso de Ecuador, en particular las MIPYMES que comienzan a transitar por la ruta de la transformación digital, reconocemos que necesitan dotarse muy rápidamente de varios elementos. Por un lado, necesitamos conexiones de alta calidad, dispositivos tecnológicos, computadoras, servidores. Por otro lado, se requieren soluciones digitales, incluyendo aquellos sistemas informáticos para ventas, marketing, gestión de clientes, que puedan ser adaptadas de manera eficiente a las necesidades específicas de cada empresa y que estas soluciones puedan reforzar además los sistemas de ciberseguridad y contar con herramientas para potenciar los negocios. En particular, en el Ecuador, hemos revisado una encuesta que realizó la Superintendencia de Bancos del Ecuador con unas estadísticas donde nos presentan las transacciones digitales versus las transacciones de e-commerce. La diferencia es que las transacciones digitales corresponden a aquellas que pueden ser de manera física o virtual, por ejemplo, en las tiendas por medio de pagos digitales, y las transacciones de e-commerce son estrictamente virtuales, todo el proceso de compra-venta en este tipo de comercios. Y pues evidentemente este comercio ha crecido a lo largo de los últimos años en Ecuador, pero pues aún continúa siendo una brecha importante con respecto al total de transacciones digitales que existe en el país, aun cuando la penetración de los usuarios de Internet, de las conexiones celulares y los usuarios en redes sociales se ha incrementado. Pero todo esto justamente representa las oportunidades, porque donde hay brechas se muestran las oportunidades en donde poder incidir. Y uno de los elementos más importantes para poder atender las necesidades de los negocios van a ser las plataformas de comercio electrónico y estos medios de pagos digitales. Y por supuesto, también va a ser importante reconocer cuáles son aquellos sectores que pueden ser potencialmente más beneficiados o más afectados, porque esto nos puede dar una orientación de hacia dónde llevar nuestro modelo de negocios. Como sabemos, la parte de servicios médicos, alimentos y el cuidado del personal, como las TIC y el e-commerce, son de los sectores que más van a salir beneficiados durante esta crisis, mientras que en la parte de turismo, transporte aéreo, sector automotriz, manufactura y construcción, son aquellos sectores que van a tener una afectación mucho más fuerte. Entonces, el impacto del COVID en las economías ha sido diverso con respecto a las diferentes alternativas que presentan los sectores económicos. Y aquí es importante reconocer, también gracias a este estudio que realizó la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico junto con la Universidad de Espíritu Santo, ¿cuáles van a ser los cambios en el comportamiento en el consumo? ¿Cuáles son los nuevos hábitos que van a adquirir las personas, los consumidores y por lo tanto las empresas que deben atender esta demanda? Y aquí se ven algunos cambios con respecto a cuál va a ser la nueva dinámica de compra. Tenemos ejemplos como PayU y Mercado Libre que han tenido récords en cuanto a su nivel de ventas y su incremento durante esta contingencia. Entonces, las tecnologías digitales son una clave para este nuevo modelo.
Se espera una mayor incorporación de dispositivos de interconexión digital en los procesos productivos, así como una mayor utilización de la robótica para poder incrementar la eficiencia, sobre todo considerando cuáles son aquellas necesidades de seguridad sanitaria que ahora nos presenta esta contingencia del COVID-19, para poder emplear una menor cantidad de trabajadores en las diversas fases de producción. Entonces, vamos a tener que estas tecnologías digitales van a ser clave tanto en las operaciones administrativas y estratégicas de promoción, venta y entrega e interacción entre proveedores y consumidores, y por lo tanto también las empresas tendrán que incorporar esas capacidades para poder generar la concentración de los datos que se van a vertir a partir de estas nuevas tecnologías de información. Imaginémonos toda la cantidad de información que podríamos obtener, por ejemplo, de bases de datos de plataformas tecnológicas que estén realizando ventas, y cómo reconocer aquellos sectores en donde las ventas sean más amplias, aquellas cosas que ya que son obsoletas y ya no se están sacando al mercado, o incluso, por ejemplo, con las herramientas como Google Analytics, que nos permite reconocer a nuestro mercado e identificarlo, segmentarlo de manera específica. Entonces, hay algunas de los países han presentado iniciativas con respecto a la parte digital. Tenemos las experiencias de Colombia, de Chile, de Brasil. En Ecuador también hay una experiencia reciente de una iniciativa con la OEA que más adelante les presento, pero estas MIPYMES pues necesitan más que nunca la parte técnica y de financiamiento para poder resolver las necesidades de transformación digital de las MIPYMES. Y aquí quiero presentarles una iniciativa que hemos considerado que representa algo positivo para el país, que corresponde a redes de apoyo. Las redes de apoyo se han vuelto y han sido por siempre, pero ahora son mucho más importantes para poder generar un ecosistema de negocios productivo y que esté interconectado y que además genere beneficios y sinergias en las diferentes empresas. Salimos Codo a Codo es una iniciativa que surgió en Uruguay ante la difícil situación económica que se vive en el mundo derivado justamente por esta crisis sanitaria, y esta iniciativa se ha replicado en países como Argentina y también en el Ecuador. A través de su sitio web, pues ellos presentan voluntarios que pueden aportar en temas de marketing digital, diseño, comunicación, y pues pueden dar asesoramiento gratuito a las empresas. Entonces, las redes de apoyo son una parte fundamental del desarrollo para las economías. Y aquí, pues, a nivel gubernamental se han presentado algunos esfuerzos como la Ley de Apoyo Humanitario, que tiene mucha controversia, ha tenido muchas críticas con respecto a que realmente si va a generar no un esfuerzo positivo para las empresas, pero aquí lo importante es cómo salimos adelante más allá de las iniciativas gubernamentales, cómo podemos superar los esfuerzos del gobierno para poder generar atracciones de lo que sí nos corresponde y de lo que sí podremos valorar como positivo para el país. Y aquí también les quisiera compartir que la Superintendencia de Compañías y Valores de Seguros del Ecuador esta semana, el 27 de agosto, va a tener un evento en donde va a presentar fuentes de financiamiento para MIPYMES desde el mercado de valores, y pues considero que también puede ser para ustedes interesante reconocer, entender y conocer cuál es el valor que les están viendo en esta superintendencia con respecto al financiamiento. Entonces, más allá de las iniciativas gubernamentales, existen iniciativas y redes de apoyo importantes, como por ejemplo la que estamos viendo en este momento, Philosophical, que esta iniciativa filantrópica pues nos permite la transferencia del conocimiento, nos permite reflexionar, entender el entorno y por lo tanto buscar nuevas alternativas. Siempre es importante, más allá de la operatividad diaria de los negocios o de los trabajos en los que nos desempeñamos, pues tener un espacio de reflexión, y creo que Philosophical pues está haciendo una tarea muy importante en ese sentido, y pues la verdad es algo de congratular y felicitar, porque pues permite a los empresarios tener este espacio. Y de manera particular también existe esta otra plataforma que se llama Shot Small. Este Shot Small nos permite un micrositio para poder generar e-commerce de microempresas. Existe una iniciativa adicional que se llama Liga del Rescate. Esta Liga del Rescate es una iniciativa de conexión de empresas que pueden ayudar a otras empresas en momentos difíciles.
considera dos tipos de empresas, las que son rescatistas y aquellas empresas en situación compleja que pueden ser sujetas de ser rescatadas, y a través de estas dimensiones pues se buscan explorar sinergias de ayuda que puedan solventar las situaciones de liquidez que puedan tener las empresas. Los rescates pueden ser incluso para nuevos emprendedores, para recibir servicios de factoraje como compra anticipada de facturas, por ejemplo, asesoría de digitalización para ventas en línea, capacitaciones, canje de productos, apoyo para entrar a nuevos mercados e incluso apoyos en términos de liquidez. Luego, también está esta iniciativa que comentábamos hace un momento con respecto a la digitalización. Esta digitalización nos permite crear una página web gratis gracias a la implementación de la Organización de Estados Americanos junto con la empresa Calúa. Calúa es una empresa que se dedica justamente a los procesos digitales, y la Organización de Estados Americanos junto con el gobierno del Ecuador y con la ayuda de esta empresa de Colau permiten proveer de digitalización a las MIPYMES ecuatorianas para que miles de empresas puedan entrar. Este plan de digitalización que se presentó hace pocos días, lo que se pretende es que permita exponer de manera gratuita los productos y servicios en la web, y lo más importante es que no solo le permite la creación de un sitio web como tal, sino que también representa una fuente de comercio, ya que pueden crear esta página web y contar con herramientas de comercio electrónico integrado a través de esta plataforma. Entonces, estos son de maneras generales los otros 3 desafíos que nosotros consideramos con respecto a cómo habilitar, posibilitar y generar poder detonar procesos que permitan mayor acceso al financiamiento a través de contar con planeación, planes de contingencia y de continuidad en los negocios adecuados, una mayor digitalización de las empresas y contar sobre todo con redes de apoyo. Una mayor organización de las empresas permite que puedan acceder a más fuentes de recursos, no solo de financiamiento, sino también de apoyo. Entonces, para concluir, quisiera compartirles algunas recomendaciones generales para hacer frente al COVID de lo que hemos visto en cuanto a la experiencia internacional. Crear un plan estratégico. Las compañías deben incluir un modelo coherente con los requerimientos y las aspiraciones reales de las directivas para poder conseguir una transformación en el menor tiempo y de manera eficaz. Se requieren contemplar cuáles son los objetivos y, por lo tanto, pues evitar esas desviaciones. Una comunicación clara para que las empresas puedan comunicarse hacia dentro de sus estructuras es un elemento determinante. Debe ser coherente y llegar a todos los miembros del equipo en sus diversos niveles y estructuras. Los CEOs activos quiere decir que las cabezas de las empresas tendrán que ejercer liderazgo y ser personas que constantemente estén realizando evaluaciones del mercado, evaluaciones de su empresa, del entorno, de las nuevas tecnologías y de los procesos para crear propuestas de valor innovadoras. En cuanto a la innovación y herramientas tecnológicas, aunque el mercado ofrece diferentes soluciones y dependen del sector al que pertenezcan, la tecnología y la información es lo que dará una ventaja competitiva superior para poder adaptarnos de manera mucho más rápida a los cambios y en el mundo de negocios. Esto nos permitirá tener procesos innovadores para poder incorporar en nuestros canales de venta la ampliación de mercados y corregir los posibles defectos que podamos tener en nuestros procesos productivos o en nuestro bien o producto final. Encontrar áreas de escalabilidad y crecimiento es importante porque nos permite acceder a los mercados de manera mucho más rápida, amplia, a nivel local o extranjero. Esta contingencia y la demanda que reclama generar una mayor digitalización de procesos nos pone en entredicho que además ya el mercado no solamente es nuestra economía local y alrededor, el mercado puede llegar a ser a nivel global y por lo tanto pues no únicamente sujetarnos a aquellos mercados localmente, sino también en el extranjero, haciendo aprovechamiento del uso de las tecnologías. Esto nos puede dar una escalabilidad mucho más importante para que podamos tener presencia internacional. Crear las necesidades en el consumidor también va a ser muy relevante porque las ventas de los productos innecesarios se redujeron totalmente por la crisis sanitaria. La gente solo consume aquello que le necesita o le ayuda a sobrevivir. Entonces, crear una necesidad se vuelve algo vital. He visto varias experiencias de empresas en las que, pues como parte de su estrategia de generar estas necesidades,
y tienen estrategias de marketing digital, creando videos hablando sobre, no solo sobre su producto en sí, sino sobre los beneficios que pueden generar de manera integral alguna solución, y a partir de eso pues se genera esta necesidad. Y finalmente, pues la cultura organizacional se requiere de una identidad del personal, cuáles son los principios, valores, la misión corporativa, el compromiso, la proactividad que van a tener los empleados, y esto es un camino de dos vueltas, no solamente desde los empleados hacia los empresarios, sino también viceversa. La selección del personal, que hoy conocemos las famosas soft skills o habilidades blancas, van a ocupar un papel protagónico en la captación de los nuevos empleados. La capacidad de relacionarse, de comunicarse, de ser positivos, proactivos, poder proponer, mantener la motivación serán las características más deseadas en el personal, en la selección del personal. Y pues contar con un equipo satisfecho, las empresas deben estar constantemente midiendo cómo se sienten sus empleados para con esto poder proponer cuáles van a ser las alternativas para poder mejorar su productividad y el cumplimiento de sus tareas. Este ejercicio se recomienda realizarlo al menos de manera semestral. Y para concluir, me gustaría dejarles una reflexión que hemos hecho de manera mucho más profunda, más allá de las posibilidades de financiamiento a las que puedan acceder las empresas, las opciones para poder recapitalizarse, obtener liquidez. Nos debemos preguntar qué nos va a dejar esta crisis al final del día. ¿Cuál va a ser esa nueva normalidad? Aún no tenemos claridad cuál va a ser la nueva normalidad, pero es un hecho que los desafíos siempre han estado presentes a lo largo de nuestra vida, y tanto como empresarios o como personas. Por supuesto, esta crisis lo que llegó fue a profundizar y a reconocer y a medir de manera mucho más profunda cuáles son las brechas y vulnerabilidades a las que nos enfrentamos, ya sea por los niveles socioeconómicos o por la salud. Esta crisis nos demuestra que aun cuando se profundicen esos desafíos, y como lo hemos hecho hasta ahora hemos logrado salir adelante y por eso estamos aquí. Esta no puede ser la excepción. Incluso el financiamiento en sí mismo no debe ser un obstáculo cuando se tiene claro cuál es el objetivo y se puede avanzar dando pasos decididos, por más cortos que sean. Si las metas están muy claras, es posible cumplirlas. Entonces es importante, de aquella palabra que conocemos como imposible, borrarle la primera parte para que pues buscar qué es lo que sí puede posibilitar. En esta presentación les hemos compartido reflexiones sobre algunas opciones y alternativas que deben adecuar a sus propias necesidades, y que es importante tener presente que aunque la situación no sea fácil y no siempre estaremos motivados, lo más importante es tener disciplina. Esta no solo es una crisis de salud y económica, también es una crisis de todos los miedos de los cuales se puede derivar la parte de salud y la parte económica. Entonces debemos preguntarnos qué otras alternativas vemos. ¿Será vigente a lo que nos estamos dedicando hasta ahora? ¿O desde cuándo puede volver a ser vigente, como por ejemplo pasa en el sector turismo? En algunos casos vamos a tener que buscar algunos trabajos de manera paralela, revisar las metodologías y formas de trabajar, tener conciencia que lo digital llegó para quedarse y que por lo tanto, si no realizamos los cambios adecuados, pues esta crisis nos puede superar y no volvernos mejor en ese sentido. La experiencia de crisis pasadas y de otros países nos enseñan que quienes salen adelante son los que no se quejan, que ejercen liderazgo, que aprovechan las crisis como una oportunidad para analizar hacia dónde irá el consumo, hacia dónde utilizar la creatividad, cómo entender cuáles van a ser esas nuevas oportunidades de negocios y tener una visión de hacia dónde vamos. De manera general, les quería compartir que este es un momento de evolucionar. Las crisis no se quedan siempre, son para crecer, y que lo único que puede sumar a nosotros es convertir estos retos y desafíos en grandes oportunidades. Muchas gracias y con gusto estoy atento por si tuvieran alguna duda o comentario.
Muchas gracias, Vanessa. Ha sido de mucho valor e interés la presentación que acabas de generar. Hemos visto que las necesidades de financiamiento han incrementado con la contingencia sanitaria. De ahí que vemos la necesidad de revisar las fuentes de financiamiento, tanto tradicionales como alternativas, que pueden dar alivio a la micro, pequeña y mediana empresa. Sin embargo, también a través de tu presentación se reconoce que el acceso a este financiamiento es un espacio limitado. Sin embargo, existen organizaciones gubernamentales y agencias multilaterales, como el caso del BidInvest o programas de las Naciones Unidas, que están destinando ya apoyo a gran escala para solventar esta situación. También nos has comentado que las plataformas de comercio electrónico y los medios de pago digitales son también oportunidades para los modelos de negocio de los empresarios. Y por supuesto, las redes de apoyo son importantes para generar un ecosistema de negocio altamente competitivo. Y te agradecemos en ese punto el haber tomado como referencia nuestra iniciativa, que como bien dices, es una plataforma destinada a generar conocimiento para los microempresarios o para todos aquellos quienes quieren emprender con una iniciativa de negocio durante estos tiempos de crisis. Pero bueno, tenemos algunas preguntas para ti por parte de nuestros participantes. La primera de ellas tiene que ver con ¿cuántos años manteniendo adecuadas cifras financieras se considera necesario para que un nuevo emprendimiento o una microempresa pueda salir a cotizar en la bolsa como una medida de financiamiento alternativo? Más que años para cotizar en la bolsa, lo que se requiere es el establecimiento de un negocio formal que cuente con las características mínimas para que pueda ser sujeto de ser publicitable. Cuando un negocio cotiza en la bolsa, quiere decir que es un negocio público y todos deben tener acceso a su información. Y para poder acceder a esta información, pues lo primero que tendríamos que hacer es organizar esa información. ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cuáles son, cuál es el organigrama de la empresa? ¿Cuáles son sus principios, sus valores? Pero sobre todo, con respecto a sus estados financieros, mantener un orden adecuado para que esto les permita tener la visibilidad en la parte del mercado de valores. Y uno de los temas también importantes es la gobernanza. ¿Cuál es ese gobierno corporativo que tienen las empresas para que a partir de ello pues se puedan generar este espacio de contar con los recursos del mercado de valores? Entonces, más que los años que deberían tener, es un proceso de ordenamiento de los negocios que les permite tener un estándar mínimo, porque a través de ese estándar es que las empresas pueden ser comparables en el mercado de valores para que cuando los inversionistas van a comprar sus acciones, pues puedan reconocer en cuál invertir. Ok, Vanessa, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos ha formulado la audiencia es, en el tiempo, ¿será sostenible financiar nuevos emprendimientos desde la banca privada? Sabemos que quizás se institucionalizan para cubrir necesidades actuales. ¿Solo el emprendedor es el llamado a innovar? Se cortó un poco la comunicación, pero si entendí bien, con respecto a si es sostenible el financiamiento por parte de la banca. Sí, de la banca privada y si eso va a solventar las necesidades actuales y también si el emprendedor es el único llamado a innovar. Sí, con respecto a la banca es el mecanismo de financiamiento tradicional al que acceden las empresas, pero también es el mecanismo de financiamiento más costoso al que pueden tener acceso al financiamiento. Entonces, siempre es importante evaluar qué otras fuentes alternativas pueden haber. En algunos casos, esas fuentes alternativas no necesariamente corresponden con financiamiento para generar liquidez para el capital de trabajo. Muchas de las ocasiones también se pueden acceder a proyectos de asistencia técnica otorgados por ejemplo, organismos internacionales que generan capacidades para incrementar los niveles de productividad. Y en ese sentido, pues es sostenible para las empresas, pues va a depender de su nivel con respecto a su nivel de liquidez y de desempeño económico, pero siempre es importante estar evaluando otras opciones. Y si el emprendedor es el único invitado a innovar, pues yo considero que todas las personas debemos tener una capacidad de generación de creatividad suficiente
para poder constantemente estar preguntándonos y reinventándonos tanto a nivel personal como profesional. Entonces, más bien es una invitación para que todos podamos tener abierta la mente para generar un espacio de creatividad. Muchas gracias, Vane. Otra de las preguntas que nos hacen también tiene que ver con el tema de los trabajadores. Nos mencionan aquí que debido a la situación actual que vivimos, ¿cómo enfocamos la seguridad al principal socio de nuestros negocios, que son los trabajadores? Pues, por supuesto, la seguridad va a ser lo más importante, lo que deberíamos rescatar para poder cuidar a los colaboradores de las empresas. Estos tienen que tener un nivel de solidaridad de manera compartida. Por un lado, pues tenemos que ser solidarios con nuestros trabajadores, pero también los trabajadores ser solidarios con los empresarios. ¿Cómo podríamos generar los espacios de seguridad? Pues protegiendo primero la salud a las familias, en la medida de que sea posible que los trabajos puedan continuar siendo de manera remota y eso les permita además a las empresas generar mayor liquidez, pues esta puede ser una de las alternativas. Pero también protegiendo, y es algo de lo que hemos visto que ha estado pasando mucho en México, que nos hemos preocupado mucho por la salud física de las personas, que ahorita pues es lo que nos ha demandado de manera urgente, pero también es importante atender la salud mental. La salud mental es algo que no necesariamente le estamos prestando la atención que reclama y que por lo tanto puede representar un riesgo para nuestros colaboradores, para sus familias y también por supuesto a los niveles de productividad que pueden incidir. Entonces también sería una sugerencia que se pueda ampliar estas medidas de seguridad física también a la parte de protección con respecto al cuidado de los sentimientos de las personas. Vanessa, te agradecemos por las respuestas brindadas a nuestros participantes. Existen muchas más preguntas, sin embargo, en honor al tiempo y para dar paso a la siguiente intervención, pues hemos destinado estas. Te pido, por favor, que nos acompañes todavía en esta sesión para escuchar la charla de Carmen López y nos vemos en un momento más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Les recordamos a todos inscribirse en la propuesta completa del curso a través del link que consta en el chat interno. Seguirnos en nuestras plataformas digitales de Facebook, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube con el nombre de philosophical.ln. Así como unirse a nuestro chat de WhatsApp, por medio del cual remitimos semanalmente nuestros boletines en los cuales podrán encontrar la programación del curso y de las actividades dispuestas para cada semana. Agradecemos nuevamente su atención y participación y a todos quienes se conectan más allá de las fronteras del Ecuador. En este momento damos paso a la intervención de Carmen, de quien voy a permitirme exponer su hoja de vida, la cual, como en el caso anterior, hemos tratado de sintetizarla de la mejor manera, destacando sin lugar a dudas su alto nivel profesional. Carmen López es experta en temas financieros, es economista por la Universidad de Extremadura de España, cuenta con un máster en banca y finanzas de la Escuela de Finanzas Aplicadas AFI en España, cuenta además con diplomas en economía pública por la Universidad de Atlanta, Estados Unidos, y en administración de finanzas públicas por el Fondo Monetario Internacional. Actualmente es consultora de la firma española AFI, Analistas Financieros Internacionales. Durante su larga trayectoria profesional ha asesorado a administraciones públicas tanto de España como de Latinoamérica. Su área de acción son la gestión presupuestaria, la evaluación de políticas públicas y el análisis de la situación financiera del sector público a través de medidores de estabilidad presupuestaria, definición de indicadores para mejorar la posición financiera, proyecciones de ingresos, gastos y déficit público, creación de instrumentos financieros de apoyo para el fomento de la inversión en infraestructuras e implementación de mejoras en la gestión presupuestaria y de servicios de la administración pública. Ha formado parte como especialista financiera de los equipos de proyectos financiados con recursos de agencias multilaterales como el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Internacional de Proyecto, para ser capaces de tener siempre monitoreado qué es lo que está ocurriendo y dónde pueden estar los retrasos, para evitar además ese desgaste público, porque parece siempre, yo creo que todos en nuestros países siempre pensamos que solo en nuestro país el presupuesto se infla, y no es así, y es que muchas veces hay muchos problemas a la hora de ejecutar los proyectos, y eso con una adecuada medición
sería muchísimo menos, no desaparecería, pero si seguimos cada proyecto, digamos, mensual, semanalmente, probablemente eso se reduciría bastante. Gracias, Carmen. Otra de las inquietudes que nos formulan los participantes es, en general, todas las políticas públicas tienen un presupuesto o pueden tener un presupuesto para ejecutarse. Sin embargo, ¿podrían tener un costo cero de presupuesto? Pues por naturaleza no. Al final las políticas públicas, por eso son públicas, porque tienen un costo que financiamos nosotros todos con nuestros impuestos, ¿no? Y en el caso de tener la suerte como vosotros de tener recursos naturales, pues también con la explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, el problema no está en que las políticas públicas cuesten o no dinero. El problema está en que gastemos ese dinero bien. O sea, para eso pagamos nuestros impuestos, para que se hagan políticas públicas y se cubran fallos de mercado, como puede ser este. Es decir, oye, los emprendedores no tienen banca privada que les preste y necesitamos prestarle nosotros desde el sector público. Y hay que hacerlo y tiene un coste. Pero lo que tenemos que ser capaces, que es lo que el Ministerio de Industria en España no consiguió con esta política que os conté, es ser capaces de que esas operaciones financieras que estamos haciendo tengan pues, un resultado positivo tanto para la empresa como para la sociedad. Perfecto, Carmen. Y finalmente queríamos hacer una última pregunta que nos dice, Carmen, ¿tú consideras que un negocio debe empezar como una startup para que en su dinámica pase a ser una pyme y consolide su crecimiento, acceda a un financiamiento para capital de trabajo y así caminar hacia un periodo de maduración? Exactamente. Yo creo que ese es el camino. Y lo que os decía antes, el apoyo público financiero público debe estar siempre en las primeras fases de creación de una empresa, que es donde es difícil obtener financiamiento privado, o en fases de expansión, donde mejor una empresa quiere acometer una expansión grandísima y la banca privada no la acompaña solo. No digo que esa expansión te la pague desde el presupuesto público o con operaciones financieras públicas, sino que el público acompaña a los privados en esa expansión. Ok, muchas gracias. Una última pregunta que también nos están haciendo y no queremos dejarla de lado, tiene que ver con los instrumentos financieros que el Ecuador actualmente tiene y que tú los has mencionado. ¿Crees tú que son suficientes para solventar la actual crisis económica por la que estamos pasando y que sin lugar a dudas ha incidido sobre los emprendimientos que estaban naciendo antes de la crisis económica? A ver, es que aquí tenemos dos cuestiones. Yo creo que Vanessa ha respondido a la primera y yo a la segunda. Una cosa es el tema coyuntural y otro el tema estructural. Obviamente, para el problema estructural de falta de financiación de emprendimientos y pequeños negocios, hace falta instrumentos como el Fondo Nacional de Garantías y probablemente complementarlo con otros en función de los sectores. Pueden ser préstamos, ya pueden ser entrada en capital. APPs. Pero obviamente la situación coyuntural en la que hemos entrado con el coronavirus, como muy bien ha explicado Vanessa, al final hace que incluso empresas que eran viables o negocios que eran viables ahora mismo hayan dejado de serlo. Entonces, las naturalezas del apoyo son distintas. Una cosa es un apoyo a un emprendimiento que tiene que nacer y que exista un apoyo público, es bueno, porque hace que incluso en momentos de aversión a riesgo ese apoyo público exista. Y otra cosa es que tú estés teniendo problemas por el coronavirus adicionales y coyunturales en tu negocio que se haya venido abajo y necesites otro tipo de ayuda, como una especie de balón de oxígeno, hasta que tú consigas respirar por tú mismo una vez que la pandemia pase. Pero creo que son dos cuestiones diferentes pero complementarias en este caso, ¿eh? Perfecto, Carmen. Muchísimas gracias por tu intervención. No sé si Vanessa puede encender su cámara en este momento. Ha sido, sin lugar a dudas, una sesión bastante enriquecedora. Una disculpa por los fallos técnicos que hubieron durante la intervención. A veces no se pueden solventar estos temas durante estas plataformas digitales. Agradecemos una vez más por hacer posible la sesión del día de hoy a ustedes dos
y compartir con todos nosotros sus experiencias en el ámbito profesional. Nuestra profunda gratitud desde el equipo de Philosophical para todas ustedes. Extendemos también el agradecimiento a todo el equipo de Philosophical, a Alejandro Galarza Berkovich, que es el coordinador general de la iniciativa, a sus cofundadores, Jaime Chávez, Carlos Jaramillo y Pablo Vargas, a nuestros socios estratégicos, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y al Instituto de Economía Popular y Solidaria. Como siempre, les invitamos a conectarse en nuestros espacios destinados para generar conocimiento el día miércoles 26 de agosto en nuestro segmento de Emprende Más, el siguiente sábado 29 en la primera sesión del módulo de gestión financiera, en el cual trataremos temas relacionados con riesgos, flujo de caja, TIR, IBAN, periodo de recuperación de la inversión, presupuesto, planificación y monetización del proyecto. Este ha sido un espacio más de Philosophical. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Los esperamos. Buenas tardes con todos y hasta la próxima sesión. Muchas gracias, un placer. Gracias, mucho gusto.